Seguimos en la mesa de En Perspectiva de hoy, que es mesa de economistas. Estamos con Gabriela Mordecki, que es coordinadora del Grupo de Análisis Macroeconómico del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Tamara Yandi, gerente senior de Deloitte Uruguay, Michele Santo, consultor privado, director de Michele Santo y Asociados, y Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo la semana pasada que el gobierno está librando una batalla por las expectativas coherentes con el programa por el que votó la ciudadanía uruguaya, agregó. En una alocución el miércoles, en una actividad organizada por Somos Uruguay, Astori se refería a las críticas que el equipo económico recibe en torno a algunas políticas que se vienen aplicando y en especial a las proyecciones que el Poder Ejecutivo estableció para los próximos 5 años y que están contenidas en la ley de presupuesto. Astori cuestionó a los analistas privados que realizan predicciones que, a su entender, contribuyen a generar expectativas que corren el riesgo de las llamadas profecías autocumplidas. Yo no creo que hoy se puedan hacer predicciones con un horizonte largo de tiempo, obviamente. Yo creo que hoy hay que concentrar el análisis en las características que la circunstancia externa e interna que vive el país está marcando. Mucha velocidad, lapsos muy cortos y no jugar con expectativas de largo plazo que no encuentran fundamento en la evolución diaria, cotidiana de la economía uruguaya, que debe ser un factor determinante de los resultados a los que se arriben. Y aquí permítanme que diga, no hay diferencia entre técnica y política. No se puede decir lo mío es una apreciación técnica, porque toda apreciación técnica que influya sobre expectativas de la sociedad tiene efecto político. ¿Cómo han observado este planteo del ministro Astori? ¿Quién empieza? Michele. En primer lugar, no es un problema que tenga solo acá el ministro Astori, sino que es un problema que tienen todos los conductores de política económica en todo el mundo, ¿no? Vemos lo que está pasando en Brasil, la falta de credibilidad o la batalla expectativa que está teniendo Rousseff, vemos los problemas que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, que el mercado no le cree nada de lo que va a hacer con respecto a las tasas de interés, lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en todos lados, o sea que no es una novedad. No es una novedad, pero es algo de estos años o siempre ha pasado. Bueno, depende, digamos, estos años y la gravedad de la crisis financiera internacional en el mundo desarrollado, sin duda que ha agravado este problema. Los equipos económicos en el mundo están de capa caída, tienen la imagen por el suelo. Bueno, los equipos económicos, los organismos internacionales, el Fondo Monetario la semana pasada revisó por enésima vez sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial y desde el 2009 para acá, todos los años se arranca igual. A principio de año es más optimista respecto al crecimiento y a lo largo del año lo va reduciendo sistemáticamente a la baja y es una cosa que se ha repetido sistemáticamente. La verdad que como profesión es claro de que cada vez entendemos quizás un poco menos la complejidad de lo que pasa con la economía, que además, como se suele decir y como es exactamente cierto, no es una ciencia exacta como la física, la matemática o la química, sino que es una ciencia social. Tenemos más dificultades para entender lo que pasa. Y entonces, de algún modo, no tiene razón Astori cuando se queja de que se hagan determinados vaticinios. En el caso específico de Uruguay creo que no, porque por lo menos desde mi punto de vista, la inconsistencia, o sea, el gobierno habla sistemáticamente de la consistencia del programa, etcétera, etcétera. Yo creo que es totalmente inconsistente. Y entonces, a mí personalmente no me puede pedir que avale algo que creo que está totalmente alejado de la realidad que le tocó vivir a este gobierno al inicio de su mandato.
que digamos que haya habido un deterioro del contexto externo desde que el gobierno empezó a hacer el presupuesto. Ahora, bueno, es evidente, ahora es culpa de los analistas que decimos que el presupuesto no cierra o que las proyecciones de crecimiento contenidas en el presupuesto no nos lucen factibles, o es un problema de que la realidad cambió. Las pautas salariales o la negociación salarial que se está llevando a cabo y el estancamiento de las negociaciones salariales, dado el tipo de shock externo que el país ha recibido, ¿es factible pensar que se esté negociando sobre la base de que el salario real no va a caer y va a seguir creciendo? ¿Y qué va a pasar con el empleo? Y si eso es así, ¿y cómo va a crecer el país a las tasas que están contenidas en el presupuesto? Y si el país no crece, los ingresos no van a subir lo que está previsto. De hecho, ya los últimos 2 o 3 meses de números fiscales ya lo están mostrando. Si el gasto aumenta como está contenido en el presupuesto que se está discutiendo ahora, eso va a llevar a que el déficit fiscal se amplíe. Entonces, la inconsistencia personalmente me parece evidente, tan evidente que creo que no daría digamos lugar a discusión. Entiendo la posición del ministro, está en una situación muy incómoda, está con una situación interna hacia su bancada política de muy poco apoyo, pero la verdad que me parece que está equivocando el camino. Hoy en una entrevista en el diario El País le preguntan a Astori por este mismo tema y él vuelve a analizarlo. Dice, acepto las opiniones distintas y las respeto muchísimo. Un gobierno lucha por tener conductas coherentes con sus políticas en la sociedad. Los resultados de las políticas son resultado de miles y miles de decisiones que se toman, algunas de ellas deseadas, otras no deseadas, algunas consistentes, otras inconsistentes, algunas esperables, otras sorprendentes. Ahora, jugar sobre las expectativas de quienes toman esas miles de decisiones es un tema muy delicado, muy delicado. A veces es difícil el rol del analista privado, lo único que pido es tener mucho cuidado con eso y saber que se puede llegar, como hemos dicho con Mario muchas veces, habla de Vergara, se puede llegar a la profecía autocumplida. Sí. A ver, yo creo que hay un punto que es que los analistas privados, o al menos nosotros, no hacemos apariciones públicas con el objeto de opinar sobre proyecciones oficiales, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es nuestro mejor pronóstico de cómo van a ser las cosas, porque es lo que nuestros clientes nos piden y es en lo que consiste nuestro trabajo. Y hacer proyecciones de largo plazo no es algo que uno haga por deporte, sino que uno lo hace una persona cuando va a tomar un crédito y piensa cómo va a evolucionar su salario y sus condiciones de empleo, lo hace un empresario cuando va a decidir si invierte o no en algo, lo hace una persona cuando toma la decisión de comprarse o no un auto. Todos hacemos una evaluación prospectiva de lo que va a pasar en la economía, entonces es inevitable hacerlo, no es en el ejercicio de hacerlo en donde está el error, ni se puede argumentar que como estamos en condiciones de particular volatilidad o incertidumbre, entonces dejemos de hacer ejercicios prospectivos, porque esos ejercicios se necesitan para la toma de decisiones, lo necesitan todos los agentes de la economía. Yo creo que se exagera un poco el efecto o el rol que tenemos los economistas en la formación de expectativas. Me pareció muy oportuna una columna del Observador de hace poquitos días de Federico Comesaña, que justamente citaba la última encuesta de Cifra y marcaba que el deterioro del clima de expectativas que se advierte, al menos en esa encuesta de Cifra, es más pronunciada en segmentos, por ejemplo, de menor educación, de menor nivel socioeconómico, donde seguramente las señales que están teniendo en cuenta en esa conformación de expectativas más negativas son cosas que son no lo que dicen los economistas, sino cosas más perceptibles, que el mercado de trabajo está empezando a transitar hacia un escenario distinto del de algún tiempo atrás, el dólar está subiendo, se habla de mayor inflación, se habla el propio equipo económico habla de un cambio en el contexto internacional, y son todas cosas que van generando un cambio de expectativas. Juan Manuel. Sí, lo primero es que Tamara decía que se magnifica
el efecto sobre las expectativas de lo que dicen los economistas. Yo creo que un efecto existe, sí, realmente. Sin duda. Por suerte, porque si no, no tendríamos trabajo tampoco. Sí, bueno, dado que nos equivocamos tanto según vos, tendrían que darnos poca bola, pero bueno, la realidad es que, claro, ahora es cierto lo que tú decís, todo el mundo trata de ver. Recién alguien preguntaba, ¿qué pasa con la Wii? A todo el mundo le preocupa qué pasa con el futuro. Yo diría también, el propio gobierno hace prospectivas, y hace perspectivas de largo plazo. En el presupuesto se incluye un 2,7% de crecimiento promedio del periodo. Estamos hablando de proyecciones a largo plazo. Y mi sensación es que el propio equipo económico, probablemente previendo lo que iba a ser la negociación salarial, al inicio sobre todo, hizo una perspectiva de enlentecimiento quizá un poquito mayor de la que los números en ese momento decían, cosa que después corrigió porque efectivamente quizá pensó que operaban las expectativas. Ahora, aunque constatemos de que influye, ¿qué podemos hacer? Como decimos todos, efectivamente, si el gobierno tiene derecho a pensar qué va a pasar en el futuro, ¿por qué el resto de la sociedad no tiene derecho a pensar? Con lo cual, la culpa no la tiene el mensajero. Claro, no es un problema del mensajero esto, o sea, hay que asumir de que esto existe, ahora que también influye. Y influye en una cosa que yo creo que probablemente al gobierno le preocupa, es por qué cayó el consumo interno, cuando en realidad el mercado de trabajo, en el momento que subió, no mostró un cambio radical, no cayeron los salarios, el empleo no cayó tanto, y sin embargo disminuyó el consumo, lo cual es indicativo de que la gente puso una espera cuidando de que se podía venir todo esto abajo, cosa que no está pasando, está enlenteciéndose. Pero está el ejercicio prospectivo y está lo que Michele refería antes de... ¿Por qué mencionabas, Juan Manuel, lo de la caída del consumo? ¿Para ti es una señal de influencia de los analistas, de las expectativas creadas por los analistas? No, sí, de todos, incluido el propio gobierno, de lo que dice el propio gobierno. Sí. Es decir, si tú decís, se va a lentecer la economía, va a crecer a menos de la mitad de que en los 10 años pasados, va a seguir creciendo, pero menos de la mitad. Tú muestras que hay algunas cifras que muestran un deterioro todavía no exagerado, salvo, yo creo que lo más preocupante es la cantidad de gente que es beneficiaria del seguro de paro, único indicador que me parece grave. Ahora, si tú miras todo esto, decís, bueno, efectivamente, hay una cosa para decir, posterguemos el gasto a ver si realmente no es tan grave. Ahora, sí, perdóname, sí, porque me corté después de la explicación. En la recesión del 2008 y 2009, la importancia del consumo interno fue uno de los factores que llevó a que Uruguay no cayera en recesión. Si ahora cae, esto acentúa los problemas externos. Gabriela, no te escuchamos a ti todavía. Yo creo que los analistas privados, todos los analistas tienen, por supuesto, todo su derecho a realizar sus cálculos y darlos a conocer. Me parece que la población tiene que conocer las distintas reflexiones que hay sobre qué es lo que cada uno piensa desde su punto de vista, por supuesto, sobre lo que va a suceder. Me parece que eso es algo que no se debe discutir, y yo creo que lo que sí acá hay un problema político que tiene evidentemente el gobierno. Estamos ante la discusión presupuestaria, que se basa además en unos fundamentos, que es lo que estamos discutiendo, de que son demasiado optimistas y que digamos, no van a poder ser. Por lo tanto, ni siquiera lo que se está discutiendo, que se va a dar de aumento, luego va a poder suceder. Entonces me parece que ahí es donde aparece como el problema, digamos, fundamental que le preocupa al gobierno. Y también el tema de la profecía autocumplida, que bueno,
es algo que se da, que se sabe, pero me parece que tanto como decía Juan Manuel, el consumidor como también el inversor, bueno, toma o sea, ve que la economía se va a enlentecer. Ya es una decisión que se tomó tal vez a fin del año pasado, o sea, el consumo viene cayendo, no es algo de ahora, de estas declaraciones, o sea, el consumidor viene, o sea, miremos, yo qué sé, no sé, las ventas de 0 kilómetro, empezaron o sea, tuvimos un boom y bueno, eso se frenó totalmente, porque más allá de que la suba del dólar también en todos estos productos importados y el consumo también afecta. Pero eso es algo que indudablemente tiene que transparentarse, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Tamara? Sí, iba a agregar un dato curioso, que el único quizás de poder medir el impacto en expectativas que nosotros hemos hecho, es que saben que nosotros en Deloitte tenemos una encuesta de expectativas empresariales y hemos hecho la prueba de mandar la misma encuesta de expectativas a nuestros clientes y a empresas que no son clientes nuestras para ver si hay un sesgo de que nuestros clientes contestan lo que nosotros mismos les decimos que va a pasar. Y curiosamente no hay un sesgo, con lo cual quiere decir que nuestros clientes nos creen poco y nos escuchan poco, o en realidad las personas y las empresas piensan, sacan sus propias conclusiones. Claro. Y a nosotros nos pasa muchísimo conversando con nuestros clientes, que tenemos clientes que te discuten y son más optimistas que tú, y hay clientes que te discuten y son más pesimistas que tú. Sí. Y bueno, y te contratan para una opinión de qué pensás tú que va a pasar. Y ahí yo creo que los que nos dedicamos a esto profesionalmente, además tenemos una responsabilidad. Capaz que queda grande esta palabra, pero un poco una responsabilidad ética, que es que a nosotros, nuestros clientes nos contratan para decirle qué creemos que va a pasar. ¿No? Y después nosotros públicamente no podemos salir a decir algo distinto de lo que opinamos en un ámbito privado con nuestros clientes. Entonces, no hay que subestimar nunca el sentido común ni del consumidor, ni del trabajador, ni del empresario. Que las opiniones de los analistas, así como las opiniones del gobierno, influyen en las expectativas, pero a la larga influyen en el corto plazo, quizás, pero a la larga lo que importa son los fundamentos, y las personas esos fundamentos los ven. Las señales que decíamos recién y lo que decía Michele, la consistencia entre las políticas macroeconómicas, la gente ya de cierta edad ya vio la película varias veces y los paralelismos, lo que Michele decía al final del bloque anterior, en definitiva, esto no es el 2002, pero perfectamente es comparable al 99 en el sentido de que en ese entonces había una necesidad grande de abaratarse en dólares y una rigidez nominal que era tipo de cambio fijo, y ahora hay una necesidad grande de abaratarnos en dólares con otra rigidez nominal que cambió, no es el tipo de cambio fijo, es la inflación y la indexación salarial. Permitime que lo aclare de vuelta para que no queden dudas, porque hay mucha gente que está muy sensible. Económicamente estamos en una coyuntura igual a la del 2002. Financieramente no tiene nada que ver. Pero para despejar dudas de que estamos alentando, de que es temerario, de que esto sea... que hablemos no sé si la del 2002, porque no estamos en recesión profunda, pero en el 99 sí, en el bordecito. El mismo tipo de ajuste que tuvo que transitar la economía uruguaya en el 2002 por la misma causa, que fue el shock real recibido de Brasil. 9:58. Pregunta uno de nuestros oyentes, Diego, ¿y por qué nadie habla de la madre del borrego? ¿Por qué nadie habla del gasto público? De que hay que bajar el gasto público. Quizás con este punto podamos redondear enseguida esta mesa.